Hola, soy Carmelo Sierra. Bueno, yo os quiero hablar del arte de negociar. La verdad es que negociar, desde que somos pequeños, desde nuestra niñez, ya tenemos que negociar con nuestros padres y cuando somos adultos, como padres, tenemos que negociar con nuestros hijos, también tenemos que negociar pues, con todo el mundo que nos rodea, ¿no? Pues con clientes, con proveedores, cuando tenemos que llegar a acuerdos. En todos los aspectos de nuestra vida tenemos que ir negociando, ¿no? Entonces, muchas veces habremos escuchado la frase, hoy he negociado bien, he hecho una gran negociación, ¿no? Las negociaciones que son pensando en el corto plazo y que donde creemos que hemos ganado, esas negociaciones pueden ser positivas en el corto plazo, pero no en el medio y el largo plazo, ¿no? Por eso hoy querría hablar de este decálogo de la negociación, de 10 aspectos críticos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer negociaciones, en especial todo lo estoy orientando a la empresa para en el medio y en el largo plazo, ¿no? Y antes de hacer el proceso de la negociación, considero que hay que tener, digamos, como tres aspectos críticos a tenerlos en cuenta, ¿no? En ese previo a la negociación. Uno es pues, hacer un análisis de cuáles son los objetivos que tenemos previstos a conseguir, objetivos y subobjetivos. Cuanto más detallemos la negociación que vamos a llevar a cabo, mejor. Otro aspecto importante es saber el interlocutor que vamos a tener delante. Hacer un estudio en la medida que nosotros preparemos cuáles son nuestras expectativas, pero sobre todo cuál creemos que pueden ser las expectativas de nuestro interlocutor, pues seguramente podemos conseguir buenas negociaciones, ¿no? Por eso el aspecto fundamental en la negociación es saber cuáles son las personas con las que vamos a negociar y cuál es su estilo de comunicación. Pero bueno, si entramos ya de lleno en cuál sería este decálogo de la negociación, diríamos 10 aspectos críticos. El primer aspecto crítico, como decía anteriormente, es el hacer ese análisis previo, ¿no? Análisis previo de cuáles son mis expectativas y cuáles son qué expectativas pueden ser las de mi interlocutor. ¿Qué beneficios va a poder obtener la persona con la que voy a estar? Porque si nos ponemos en el lado de él, quizás tengamos más argumentos a la hora de poder negociar. Segundo aspecto de este decálogo sería pues el concretar y el escribirnos cuáles serían los objetivos concretos que tenemos que queremos conseguir, ¿no? Incluso estableciendo unos máximos y unos mínimos, esos máximos y mínimos de tolerancia que tenemos previstos para no pasarnos, ¿no? Y si los tenemos previstos a la hora de negociar previa a la negociación anteriormente, pues seguramente no nos habrá una negociación al final positiva. En tercer lugar es qué estrategia de negociación esperamos tener, qué concesiones, cuándo y de qué manera vamos a dar esas concesiones. En algún momento de la negociación seguramente vamos a tener que dar concesiones. Pues tener previstas qué concesiones y cuándo hay mayores posibilidades de conseguir una buena negociación. Evidentemente, en toda la negociación hay que seguir una de las máximas de Einstein, ¿no? Que el éxito es 90% de preparación y 10% de inspiración. Una negociación a la que vayamos sin habernos preparado nada, hay muchas posibilidades de que se nos salga mal, ¿sí? Bueno, cuando ya estamos en la propia negociación, pues dentro del proceso, evidentemente hay una primera fase, la fase de lo que es de deshielo, más informal, pues preguntando, no ir ya directamente a saco a la propia negociación, sino algo que sea que rompa un poco el clima, ¿no? Y que, pues haciendo preguntas más bien retóricas, pero que hagan un poco ya de romper el hielo, para después entrar ya directamente en la propia negociación. Saber disponer todo aquello que nos hemos preparado a nivel de información nuestra e información de nuestro interlocutor. Cuanto más información tengamos, mejor para poder después negociar. Tenemos que también en este proceso de la negociación, tenemos que saber preguntar, prepararnos las preguntas, todas aquellas preguntas que nos preparemos con la palabra, que empiece con la palabra qué o con la palabra cómo, son preguntas que orientan al futuro. Hay que tratar de evitar las frases que empiezan con la palabra por qué,
porque ¿por qué juzga a nuestro? Puede ver que el interlocutor le estamos juzgando, ¿no? Mientras que las palabras que empiezan por qué, las frases que empiezan por qué y las frases que empiezan por cómo, preguntas que empiezan por qué y por cómo, orientan a lo que estamos trabajando al futuro, ¿no? Evidentemente hay que saber también eludir preguntas, ¿eh? Muchas veces nos van a hacer preguntas que nos van a incomodar, pero hay que también saber eludirlas de alguna forma e incluso llevarlas a nuestro terreno para reformularlas y sin perder sin perder cuál puede ser el objetivo final al que queremos llegar en nuestra negociación. Evidentemente en toda la negociación, al final de la negociación siempre tenemos que llegar a conclusiones donde se han descifrado bien cuáles son los logros que queremos conseguir, qué compromisos mutuos vamos a tener en este acuerdo, qué plazos, o sea, si todo esto además lo ciframos, pues, y lo escribimos, pues tenemos muchas posibilidades de que eso después podamos llevar un control. En quinto lugar, en este decálogo hay que saber qué tipo de negociación vamos a tener, ¿no? Seguramente depende nuestro interlocutor, pues será una negociación dura, media o blanda. Dependiendo de cómo sea, pues tendremos que actuar de una manera o de otra. Hay que hacer un análisis del interlocutor con el que estamos hablando, pero desde el punto de vista de cuál es su estilo de comunicación, cuál es el lenguaje no verbal que utiliza. No es lo mismo negociar con un latino, un español, o digamos del sur de Europa, o con un latinoamericano, o con un americano, o con un asiático, y cada uno tiene una forma de negociar diferente, ¿no? Y también tenemos que tener presente cuando estamos negociando que muchas veces con el que estamos negociando no tiene la última palabra. Seguramente a lo mejor el que tiene la última decisión está en otras esferas, y hay que tenerlo en otras esferas, otras capas, que son los que a lo mejor deciden, y eso hay que tenerlo también presente. En séptimo lugar, hay que asegurar la comunicación, hay que asegurar que el mensaje que estamos transmitiendo, y que nuestro interlocutor que lo interprete bien como nosotros queremos que lo interprete, ¿no? Porque luego vendrán a lo mejor los dimes y diretes donde dije digo Diego, y es fundamental que cuando estamos hablando, la persona a la que tenemos enfrente se refiere bien de lo que queremos decirle, e igualmente nosotros con él, ¿no? A la hora de realmente decirle, bueno, si no te entiendo mal, quieres decir esto, ¿no? O sea, el asegurarnos que la comunicación es la que queremos que sea. Como decía anteriormente, ya en el punto 8 del decálogo, es todo lo que tratemos en la negociación debe estar bien documentado, bien escrito. Todo aquello que queda por escrito, a la larga después podemos controlarlo. Como decía al inicio de este vídeo, todas las negociaciones que son pensando en el medio y en largo plazo, seguramente estamos planteando algo para futuro. Si pensamos en negociaciones en el corto plazo, solo en el corto plazo, a lo mejor son positivas en este corto plazo, pero a la larga no serán buenas ni para el interlocutor ni para nosotros. Por eso los buenos contratos, los buenos acuerdos son aquellos que son más para el medio y largo plazo. Y en décimo lugar de la negociación, pues está lo que es que todo lo que hemos acordado, que haya realmente un seguimiento y un control de estos acuerdos. Por eso, si llevamos estos 10 puntos, los llevamos a rajatabla, es posible que esa negociación de cualquier tipo, que sea de un departamento de compras, con un comercial, en un acuerdo, en una resolución de conflictos, al final será una negociación, si la podemos llevar en estos 10 puntos, será una negociación positiva y eficaz, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, evidentemente compartirlo con quien creéis conveniente. Muchas veces se me demanda cuando, pues a lo mejor me llama un director comercial y me dice, oye, necesito vamos a hacer un curso de técnicas de negociación y me gustaría que mis comerciales pues aprendieran algunas técnicas, o a lo mejor un responsable de compra tiene que negociar con sus proveedores y también tiene que aprender técnicas de negociación. Bueno,
saber negociar es algo que, y el arte de negociar es algo que no se aprende de la noche a la mañana, es algo de técnica y practicar muy mucho, ¿eh? Entonces bueno, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Gracias.